El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 8:07 en la mañana, recta final de A Primera Hora, tiempo de Destino 2021. 2021, año de elecciones. El 7 de febrero, Ecuador decidirá su destino. Es preciso conocer los planes de trabajo de los candidatos para que los votantes tomen una decisión informada. En A Primera Hora, Destino 2021. Destino 2021. Buenos días al señor ingeniero Carlos Rabascal Salazar, candidato a la vicepresidencia de la República por la Alianza UNES, Unión por la Esperanza, listas 1-5. ¿Cómo le va, Carlos? Mauricio, muy buenos días. Gracias por esta invitación. Qué gusto de verte a los tiempos. A los tiempos. Gracias a Carlos Rabascal. A ver, quiero empezar con algunas preguntas de coyuntura, tomando en cuenta además la experticia que tiene Carlos Rabascal sobre los temas económicos y productivos. A ver, ayer el gobierno ecuatoriano ha anunciado que ha logrado un entendimiento a nivel internacional para una nueva fuente de financiamiento por $3.500 millones. Esto ha anunciado ayer el presidente de la República en el ámbito económico. Detrás de este anuncio se conoció que el medio de comunicación Financial Times ha advertido que este acuerdo para el desembolso de los recursos mencionados, Diario El Universo lo titula así, gobierno ecuatoriano firma acuerdo marco con DFC para $3.500 millones para prepago de deuda cara y reactivación económica. Pero el The Financial Times asegura que detrás de esto hay una suerte de presión al gobierno del Ecuador para que esa plata comprometida esté atada a la monetización de activos del Estado, como le llaman, a esto que entiendo que es la venta de activos del Estado, pero no nos precisan qué se va a vender, y por otra parte impedir que empresas chinas operen en el Ecuador. Quisiera su reacción sobre este tema que fue noticia ayer, ingeniero Carlos Rabascal. Bueno, muy buenos días, Fabricio, y gracias por la pregunta. El gobierno nacional está desesperado, faltándole 5 meses para salir del poder, para dejar el poder y dejar vivir a los ecuatorianos con tranquilidad, paz y estabilidad. Está apresurando todo. Imagínese, Fabricio, $3.500 millones condicionados a crear una serie de concesiones de activos productivos y estratégicos del Ecuador, como por ejemplo la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. Cuando hoy más que nunca el Ecuador necesita generar una mejor conectividad en todo el territorio ecuatoriano. Es decir, lo que está haciendo el gobierno nacional es algo irresponsable. $3.500 millones no solucionan el problema del Ecuador, pero a cambio quiere entregar y concesionar algunos activos del que tiene el Estado ecuatoriano, como la Corporación Nacional de Telecomunicaciones y a lo mejor las refinerías, etcétera, etcétera. Habría que revisar cuál exactamente son esas condiciones, porque cuidado, se trata también de violentar la Constitución de la República transfiriendo propiedad que está prohibido por la Constitución. Pero una vez más, crean el imaginario que como el país dicen que está ilíquido, entonces hay que apresurar esto, y como dicen que el Estado es ineficiente, hay que entregar todo, a última hora. Este es un gobierno definitivamente irresponsable, que cuando ganemos nosotros, vamos a revisar todo lo que ha hecho al apuro este gobierno, para detectar las irregularidades que ha hecho y revertir todo aquello irregular, ilegal, que está haciendo a última hora el gobierno nacional. Si eventualmente ustedes ganan las elecciones y se posesionan como nuevo gobierno el 24 de mayo de 2021, ¿es probable que se encuentren con este tema? Es probable que se encuentren con decisiones asumidas respecto de los activos de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT. Es probable, como lo decía la semana anterior en una entrevista que tuvo en este espacio Esteban Albornoz, asambleísta, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea, de que se adelante o se concrete la posibilidad de entregar al sector privado, no sé si es venta o concesión, la central hidroeléctrica Sopladora,
Coca-Cola Sinclair, decía Esteban Albornoz, también hablaba de la central de Termogás de Machala. Si ustedes llegasen a ser gobierno el 24 de mayo, incluso se podrían encontrar con un escenario respecto de la refinería estatal de Esmeraldas, que se entiende en febrero ya debería haber una decisión sobre la concesión de su administración. ¿Cómo ve ese escenario, Carlos Rabascal? Con mucha preocupación, porque es sospechoso. Este gobierno, faltándole tan poco tiempo, quiera apresurar y poner el pie de acelerador para entregar todo lo que tú mencionas, Fabricio. Por eso te digo, nosotros vamos a revisar todo eso y si tenemos que revertirlo, lo revertiremos. Y iniciaríamos acciones de repetición contra aquellos que han perjudicado al Estado ecuatoriano, que se escuchen muy bien, que se escuchen muy bien. Y no solo lo que tú acabas de mencionar, Fabricio. Recuerda que el Fondo Monetario Internacional ya le puso el condicionamiento, que viene un proyecto de ley para blindar al Banco Central en términos de autonomía e independencia. Cuando el Ecuador, hoy más que nunca, como todos los países del mundo, necesitan el Banco Central del Ecuador. Hablar de autonomía e independencia del Banco Central, además es inconstitucional, porque el Banco Central responde a un poder de Estado del Ejecutivo para manejar política monetaria. Es decir, tenemos que tener mucho cuidado con lo que está haciendo este gobierno nacional. Porque adicionalmente, el blindar con autonomía financiera, con autonomía e independencia al Banco Central del Ecuador, significaría quitarle la capacidad de financiar al Estado ecuatoriano, con lo cual también se verían afectados los gobiernos autónomos descentralizados, tanto municipios como prefecturas, la micro, pequeña empresa, industria y también la economía popular y solidaria. Le advierto entonces a la ciudadanía que de pasar ese proyecto de ley, no solo que habrá que tirarse abajo de nuevo el proyecto de ley, sino que adicionalmente los municipios, las ciudades van a seguir teniendo problemas de transferencia de recursos. Aquí lo que hay que inyectar es plata a la economía para generar un electroshock en la economía para activar el consumo. Y el consumo activa la demanda agregada, que no es otra cosa que activar la producción. Y a mayor consumo, producto de los ingresos que incorpora el Estado por una sola vez, se activa la producción, se incrementa el empleo y se incrementa la inversión. Allá tenemos que ir, Fabricio. Correcto. Vamos a profundizar varios elementos adicionales del plan de gobierno de la Alianza UNES, dialogando en este momento con Carlos Rabascal, aspirante a la vicepresidencia de la República en binomio con Andrés Arauz. ¿Ustedes plantean mantener el IVA en el 12% o en el horizonte hay la posibilidad de, les he escuchado que no lo van a subir, pero se podría bajar el IVA o no, Carlos? En este momento yo dejaría, ¿cuál es nuestro criterio? Dejar al IVA tal como está. Dejar al IVA tal como está. Aquí no se trata de comenzar a hablar de disminuir o de incrementar. El Ecuador necesita determinada estabilidad y esa estabilidad es importante para poder activar la producción. Lo que hay que hacer, más bien, es crear una gran reforma de simplicidad tributaria a efectos de que no compliquemos al sector productivo. No se habla de carga tributaria, de incrementar carga tributaria. Nosotros hablamos de simplicidad tributaria, porque no es posible que en el Ecuador tanto las personas naturales como el sector productivo tengan que pasar por un verdadero galimatías para poder declarar sus impuestos. Tenemos que simplificar. Y esa simplificación significa facilitar el trabajo, tanto de los ciudadanos y ciudadanas, tanto como el sector productivo. O sea, debe impulsarse una nueva reforma tributaria, Carlos. En estos momentos tenemos que recuperar el empleo, y el empleo lo recuperamos a través de la reactivación del sector productivo. ¿Debe impulsarse entonces una nueva reforma tributaria, Carlos? Pero no incrementando carga, no incrementando tasas, sino simplemente generando una simplificación de todos los trámites tributarios. ¿Cómo hacemos para mantener la estabilidad económica y que los dólares se queden acá? Y hago esta pregunta porque he escuchado a otros candidatos que plantean la posibilidad o la necesidad de reducir o eliminar el impuesto a la salida de divisas. ¿La posición de ustedes es mantener el ISD tal y como está o tienen en el horizonte una idea adicional para poder mantener los dólares en el Ecuador? A ver, para mantener los dólares en el Ecuador, para mantener y fortalecer los dólares en el Ecuador, que lo vamos a hacer si la dolarización se mantiene, porque es la certidumbre más concreta que ha tenido el país.
en términos de que el dólar es una moneda dura, por tanto se ha mantenido el valor de la moneda. El dólar ha permitido tener capacidad de compra de los ciudadanos, ha permitido la planificación en el sector productivo y adicionalmente ha controlado la inflación. El dólar es fundamental en estos momentos. Pero para poder mantener y fortalecer el dólar hay que tomar una serie de medidas, porque esto no se mantiene el dólar y no se lo fortalece tan solo con el discurso. Primero, hay que parar la hemorragia de salidas de capitales. Mire usted, Fabricio, una cosa es comercio internacional y otras cosas son salida de capitales. En estos últimos 3 años y medio han salido capitales, ha salido patrimonio por el orden de 17.000 millones de dólares, que sumado a los 30.000 millones que salieron en el pasado, ya estamos hablando de 47.000 millones de dólares, que equivale casi a la mitad de la economía nacional. Entonces, eso es lo que tenemos que parar. La hemorragia. ¿Cómo paramos esa hemorragia de salida de capitales? Hay varias vías, pero una de esas vías es encontrar causas comunes para poder establecer proyectos de inversión que estén relacionados con proyectos de infraestructura que tengan incidencia en la competitividad y la generación del empleo. Por ejemplo, un gran proyecto de un sistema ferroviario multipropósito, que no solamente para recuperar el tren, que este gobierno lo ha destruido, para la movilidad humana, para mejorar la conectividad entre las regiones y dentro de los territorios del Ecuador, con el fin de activar el turismo y así generar economía territorial, sino también de sur a norte o de norte a sur, como lo quieras ver, de norte a sur, para transportar productos agrícolas, agropecuarios, agroindustriales y mineros que vayan directamente al puerto marítimo. ¿Qué ganamos con eso, por ejemplo? Un proyecto que es atractivo. Primero, ¿por qué? Porque disminuimos estructura de costos de producción. 2, mejoramos nuestra posición en los mercados internacionales, porque al disminuir la estructura de costos eres más competitivo en los mercados internacionales. Y por otro lado, financias un proyecto que es tremendamente fundamental e importante para el Ecuador. Y así puedes encontrar causas comunes para poder generar ese tipo de proyectos. Carlos y ahí tienes una articulación pública-privada eficiente, eficaz, eficiente, pero con un ingrediente, generador de trabajo e incide en la reducción de los costos de producción. Usted habló en al iniciar la respuesta a esta pregunta, usted habló sobre las bondades del dólar y de la dolarización, que acaba de cumplir hace pocos días 21 años de vigencia en el Ecuador. Ustedes han insistido en que se ha descontextualizado una postura de la Alianza UNES respecto de la dolarización. Ayer, por ejemplo, Guillermo Lasso y otros candidatos insistieron en el debate organizado por la Cámara de Comercio de Guayaquil y la Universidad de Especialidades Espíritu Santo que no cabe hablar siquiera de una desdolarización buena, como aparentemente lo dijo en algún momento Andrés Arauz. Yo le pregunto a usted, ¿existe la desdolarización buena, como algunos de sus detractores han mencionado, para cuestionarles a ustedes? Mi querido Fabricio, la Cámara de Comercio de Guayaquil es una sucursal de la central política del movimiento CREO. Por tanto, me exime de cualquier tipo de comentario. Es un gremio que prácticamente es una extensión del movimiento político CREO. Y segundo, lo que descontextualizaron de Andrés Arauz fue hace mucho tiempo una entrevista internacional, donde Andrés Arauz habló de que lo óptimo hubiera sido mantener una moneda propia, pero cortaron y editaron pues la entrevista, porque a continuación, ¿qué dijo Andrés? Andrés lo que dijo a continuación es, ya ha entrado en la dolarización, es imposible salir de la dolarización, pero eso sí no lo sacaron. Entonces ahí están cayendo en la vieja práctica. Mire, Fabricio, la vieja práctica de la derecha ecuatoriana en política, ¿qué es? ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido durante los 10 años del gobierno de Correa? Ha sido desdolarización, venezolización y que si tienes 2 vaquitas te quitan uno. Pregunto, ¿en los 10 años de Correa pasó algo de eso? No, todo lo contrario. La economía creció de 47.000 millones de dólares a 100.000 millones de dólares. Se crearon más de 1.243.000 plazas de trabajo dignos con seguridad social. Se disminuyó la pobreza y adicionalmente se mantuvo y se fortaleció la dolarización. Te recuerdo, Fabricio, que cuando regresamos a la democracia y Roldós era candidato a la presidencia de la República, ¿qué se decía en ese entonces? Que si gana Roldós se iban del país. Ganó Roldós, no se fueron del país. Es una vieja táctica de la derecha ecuatoriana de crear el cuco
Más bien el cuco son ellos, porque la peor época que hemos vivido los ecuatorianos siempre ha sido cuando ellos han gobernado. Así que pongamos las cosas en orden y una real perspectiva. ¿Ustedes garantizan entonces que no hay ningún riesgo con la propuesta de campaña del binomio de UNES? ¿No hay ningún riesgo sobre la dolarización de la economía, ingeniero Carlos Rabascal? Nuestra voluntad política es mantener y fortalecer la dolarización. Y para eso vamos a trabajar. Pero también vamos a trabajar en evitar esa hemorragia de salida de capitales que no responden a comercio internacional. Así que de una vez lo aclaro. Sí, vamos a encontrar causas comunes, pero si es que esas causas comunes no se encuentran, vamos a tener que establecer políticas claras para evitar esa hemorragia de salida de capitales. ¿Qué hacemos con los subsidios a los combustibles, Carlos? Son fundamentales, pues, Fabricio. Es una economía que está deprimida, es una economía que está golpeada, donde las personas en este momento, los ciudadanos comunes, no tienen ingresos, donde el combustible incide en los costos de los productos. ¿Qué tenemos que hacer? Ponerle oxígeno a la gente, ponerle oxígeno al sector productivo, casualmente para poder reactivar la economía. Por eso incluso nosotros hablamos de una reestructuración obligatoria de las deudas que vencieron en la pandemia, tanto para los ciudadanos, tanto como para el sector productivo. Porque si los mercados se cerraron, les quitaron ingresos y no podían comprar, hoy al paciente, ¿qué le hace que tiene dificultades de respirar? Le pones oxígeno, pues no se los quitas. Entonces necesitamos establecer no solamente políticas de inyección de dinero, de recursos monetarios a la economía real, sino que en paralelo también tienes que aliviarle la carga de la deuda, así como hace el Ecuador con sus acreedores internacionales. Cuando usted habla de una reestructuración obligatoria, ¿quiere decir que se podría impulsar algún tipo de decisión o algún tipo de normativa legal para que el sistema financiero ecuatoriano vaya a esa reestructuración obligatoria? ¿Eso es lo que nos está diciendo? Definitivamente, mi querido Fabricio. Mire usted, Fabricio, que cuando se aprobó la ley mal llamada humanitaria, ¿qué se hizo? Aparte que permitió el despido masivo, precarizó el trabajo, le quitó ingresos a los trabajadores, etcétera, etcétera. ¿Qué hizo? Dice, a ver, la ley mal llamada humanitaria que se aprobó con los votos del señor Lazo y del señor Moreno, ¿qué hicieron? Dicen, es que el sector productivo y los ciudadanos tienen una carga pesada porque no pudieron pagar las deudas. ¿Y qué hizo? Los mandó a hablar con la banca, y la banca tiene el sartén por el mango, pues ahí hay un desequilibrio de poder. Entonces a la banca no le interesa solucionar mediante una verdadera reestructuración. Hay equilibrio. Esto tiene que ser de carácter obligatorio, porque tenemos que proteger al ciudadano y tenemos que proteger al sector productivo, que es el que genera el trabajo. Esta semana el que genera la posibilidad de tener empleo e ingresos. Esta semana en este espacio entrevistamos al presidente de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, Julio José Prado, que él en cambio presentó unas cifras asegurando que la banca sí arrimó el hombro durante la pandemia, pero dijo que era imposible reestructurar el 100% de la cartera durante el contexto de la pandemia porque eso hubiese afectado la liquidez de los bancos. Sin embargo, él ha dicho que el 70% de los pedidos de reestructuración fueron aceptados por el sistema financiero ecuatoriano. ¿Qué lectura tiene usted de esta, en cambio, explicación que hace el representante de los bancos privados? Y a Julio José le tengo aprecio, pero responde a los intereses de la banca privada. Entonces lo que hay que revisar son las estadísticas. Miremos cuál es el promedio. El promedio de reestructuración está por debajo del 5%. Entonces, por tanto, me exime cualquier comentario porque yo me fijo en las cifras oficiales. Pero de eso no se trata. De eso no se trata. Se trata, claro está, que si es que el cliente lo pide, es obligatorio. Que el cliente lo pida, porque cada uno sabe cuál es su situación personal, cuál es su situación de la particularidad de su empresa o de su industria. Por tanto, en consecuencia, tenemos que velar por el oxígeno que necesitan los ciudadanos y el sector productivo. Y la banca tendrá que entender, y mi querido amigo Julio José, tendrá que entender que la banca tendrá que ser parte de la solución y no parte del problema. Si usted llega a ser vicepresidente de la República, ¿qué funciones le va a asignar el presidente Andrés Arauz? Ya me las asignó, ya ha sido público. La recuperación del empleo, la reactivación del sector productivo y la equidad territorial.
el día de ayer, me he reunido con 30 empresarios en la ciudad de Guayaquil de distintos sectores de la economía. Y ellos están claros y tienen claro cuál es nuestra hoja de ruta y están de acuerdo con esa hoja de ruta. El Ecuador ya no tiene tiempo que perder, no tiene tiempo para discusiones intrascendentales. Tenemos que encontrar esas causas comunes para sacar al país adelante. Por eso nosotros ofrecemos 800.000 empleos dignos con seguridad social. Porque esta ola de despidos que se generó en estos 3 años y medio, se destruyeron más de 620.000 plazas de trabajo, más de 300.000 plazas de trabajo con seguridad social. Y eso tiene una afectación de 30 millones de dólares mensuales en la seguridad social. Por tanto, hay que establecer la verdadera prioridad. Y por eso que me han encargado eso. Porque la verdadera prioridad es la recuperación del empleo y del trabajo del Ecuador. A mí hay algo que tenemos que apuntar y por eso hemos trabajado en esas propuestas y en un modelo de gobierno y un plan de gobierno que permita la reactivación del sector productivo. A mí hay algo que me preocupa. A ver, cuando Lenín Moreno ganó, ofreció un millón de empleos. Resulta que, sobre todo el último año, el empleo se fue en picada, fruto de las malas decisiones económicas, de la crisis y de la pandemia, pero el empleo se fue en picada. Nada de ofrecer, nada de un millón de empleos. Luego, el fin de semana anterior, en el foro organizado por Diario El Comercio, a un candidato le escuché que hablaba de 3 millones de empleos, otro que hablaba de 2 millones de empleos. Usted hoy nos habla de 800.000 empleos. Lo que quiero decir es, ¿cómo se llegan a esas cifras para que no sean solamente cifras alegres lanzadas al aire, Carlos? Bueno, nosotros hemos presentado nuestro plan de trabajo para generar los 800.000 empleos. Ahí hay un elemento diferenciador. Nosotros no hemos dicho tan solo cuánto vamos a crear, sino hemos dicho cómo lo vamos a crear, en qué sectores lo vamos a crear y cómo lo vamos a financiar. Esa es la diferencia entre quienes hacemos una política seria y quienes hacen una política irresponsable. Nosotros hemos hablado de generar una inversión intergubernamental entre gobierno central y gobiernos autónomos descentralizados por 3.000 millones de dólares para generar 150.000 plazas de trabajo dentro de los 800.000 plazas de trabajo con seguridad social. ¿Para resolver qué? Uno, el empleo, pero por otro lado, resolver problemas de las ciudades y de las provincias. Por eso esa inversión intergubernamental, decimos, tiene que ir orientada a trabajar y construir canales de riego secundarios y terciarios para que lleve el agua a las tierras productivas, aprovechando que tenemos los proyectos multipropósitos de control y dotaciones de riego. Hemos hablado de construir vías secundarias y caminos vecinales para que se puedan transportar los productos de las tierras productivas a los mercados. Caminos vecinales que son prácticamente inexistentes. Y esos caminos vecinales y secundarios permiten bajar también costos de producción. ¿Qué hemos dicho? Hacer inversiones intergubernamentales para mejorar los sistemas de agua potable, alcantarillado y gestión de residuos. ¿Que tiene que ver con qué? Con saneamiento ambiental. ¿Qué hemos dicho? Realizar inversiones dentro de esto que estoy hablando, la inversión intergubernamental, para generar un sistema de electrificación que vaya a los sectores rurales y que vaya a los sectores urbanos, para fortalecer el sector rural, para fortalecer el sector agroindustrial y también de los ciudadanos, que son consumidores. Ahí entonces estamos hablando de cómo hacerlo, para qué hacerlo y en qué sectores hacerlo. Por otro lado, estamos hablando de líneas de crédito que van orientadas a la economía popular y solidaria por 1.000 millones, al sector rural por 1.000 millones y al sector de las micro y pequeñas empresas también por 1.000 millones, para poder reactivar, pero esto como complemento a la reestructuración obligatoria de los créditos, para que tengan oxígeno y tengan capital de trabajo para poder desarrollarse. Y así vamos activando el consumo a través de la reactivación del sector productivo. Estamos hablando de restituir a los trabajadores, a los servidores públicos en salud pública y en la educación pública que fueron despedidos, porque este gobierno no entiende que tiene que la educación y la salud pública crecer como crece la población, y ahí tenemos que orientarnos. Ahí tenemos más de 55.000 empleos dignos con seguridad social, que sumado a los 300.000 empleos de el tema de la inversión intergubernamental y de las líneas de crédito que he mencionado, ahí tenemos 355.000 empleos. Y adicionalmente, generar 400.000 empleos para los jóvenes de 29 años para abajo. ¿A través de qué?
a través de un programa de sustitución de los servidores públicos que se van jubilando y vamos incorporando jóvenes, a través de la activación de la economía popular y solidaria donde se genera trabajo también, y a través de un copago en el sector privado asumiendo un 50% por una sola vez en un año para crear y mantener e incentivar el empleo joven, la contratación del empleo joven. Porque hoy esos jóvenes, más de 1 millón de jóvenes, no tienen educación ni trabajo. Correcto. Y la idea es activar el consumo. Carlos. Lo decimos por una sola vez en un año, porque activando ese consumo activamos la economía. Y ahí tenemos ya casi los 800.000 plazas de trabajo con seguridad social, que también ayuda a corregir esa brecha y ese déficit en la seguridad social. Correcto, Carlos. Se me terminó el tiempo, pero quiero hacer 2 preguntas puntualísimas. Usted también es estratega político, estratega comunicacional. Perdón, Fabricio, no le escucho. ¿Me escucha ahí? Ahí me escucha. ¿Me escucha, Carlos? Sí, ahora sí, Ya, sí. ok. Se me terminó el tiempo, pero quiero respuestas cortas, Sí. cortísimas, no se me extienda porque se me terminó el tiempo, pero quiero preguntarle, usted es estratega político y estratega comunicacional. ¿Hay una recomendación desde el buró de campaña para que Andrés Arauz no debata? ¿Y quién ha dicho que no va a debatir? Le pregunto, ¿hay una recomendación o no? No estuvo en 2 invitaciones anteriores, Esto entiendo no se que obligatoriamente trata. va a estar mañana. Fabricio, es como que yo le preguntara por qué el señor Alfredo Borrero no fue al debate de Teleamazonas en el que yo participé. Primero, que Andrés Arauz no ha dicho que no va a debatir. Andrés Arauz va a estar presente en el debate del CNE. Ese es el debate que va a asistir. Pero ¿para qué asistir al del Diario del Comercio, que estaba mal organizado, que sabíamos que estaba mal organizado y que tiene sesgo? ¿Y por qué va a asistir al de la Cámara de Comercio de Guayaquil, que es una extensión del movimiento político Creo? Nosotros no nos prestamos para eso. Pero sí va el de mañana. Va a ir mañana, claro. Correcto. Va a estar en el debate del CNE. Y lo último, va a estar en el debate. y lo último, Carlos, yo tengo clarísima su posición respecto del tema del aborto, clarísima tengo su postura. Lo que no me quedó claro luego de la pregunta que le hicieron el fin de semana en el programa de Teleamazonas es si llega a ser vicepresidente, porque obviamente esto va más allá de las comisiones personales, ¿qué va a hacer el gobierno con este tema? A ver, esto es que queda claro, yo contesté claro, lo que pasa es que Andrés Carrión interrumpió y después tuve que retomar el tema, pero queda claro mi posición. Tú, Fabricio, conoces claramente cuál es mi posición. Mi posición pasa por una creencia personal y por una situación de vida personal, porque yo pude no haber nacido, y eso quiero dejarlo claro a la ciudadanía. Pero yo reconozco que el país, que el Ecuador es un país laico y así lo establece la Constitución de la República. Y si es un país laico y así lo reconoce la institución de la República, si el día de mañana este tema responde a un debate de la sociedad, porque es un tema muy delicado, ¿verdad? El gobierno tendrá que aceptar la voluntad popular, la voluntad de la sociedad, pero esto no es cuestión de irrespetar mi posición e irrespetar la posición de un tercero. Esto es cuestión de que debatamos abiertamente, con profundidad, y busquemos soluciones correspondientes. Si el día de mañana la sociedad ecuatoriana en su conjunto decide algo, el gobierno nacional tendrá que respetarlo. Punto. Mi creencia personal, producto de mi experiencia de vida, es personal. La República del Ecuador no se maneja por mi creencia personal, se maneja por la voluntad de todo un pueblo. Correcto, me queda clarísima su postura. Carlos, gracias, mucha suerte en la campaña, muy amable. Muchas gracias, Fabricio. Y aquí vamos a tener 2 campañas, Fabricio. La una, la del 7 de febrero, y la otra que usted va a coincidir conmigo. La del bombillo. La del bombillo. Gracias a Carlos Rabascal, candidato a la vicepresidencia de la República por la Alianza UNES. Gracias.